Familia TV presenta su programa Un Café con el Pastor Leiva. Buenas tardes, hermanos. Deseamos que todos se encuentren bien, ¿verdad?, en esta linda tarde. Y bueno, queremos invitarte, hermano, a que nos escribas por Facebook, ¿verdad? O por teléfono. Tú vas a ver el teléfono por pantalla. En Facebook puedes comunicarte con nosotros a Un Café con el Pastor, o también por medio de Familia TV. Y vamos a tener un lindo programa, ¿verdad, Miguel, esta tarde? Claro que sí, un programa interesante, un programa diferente, pero al mismo tiempo muy instructivo. Y yo creo que es necesario tener un programa como este. Sí, ¿verdad? Entonces, hermanito, ¿verdad?, que nos estás viendo, deseamos de que te quedes ahí, ¿verdad?, para escuchar. Y también, bueno, te damos las gracias, ¿verdad?, porque nos permitiste entrar a tu hogar. Y deseamos que te quedes aquí con nosotros. A veces, como dijimos, ¿verdad, Miguel? A veces pensamos, ¿verdad?, que cuántos nos estarán viendo o están ahí, ¿verdad? O si es que nos están viendo, ¿no? Entonces, comunícate con nosotros solamente si quieres saludarnos, si tienes algún A comentario. lo mejor hay hermanos que dicen, ya apareció ese hermano ahí, voy a Y otra vez. cambiarlo. Bueno, no, pero hemos tenido unos comentarios muy bonitos, ¿verdad? Claro De que personas sí, que dicen claro que quieren saber cuándo son los programas, ¿verdad? Claro, El programa es hoy jueves y también el domingo, ¿verdad? Tenemos un programa a las 9 de la tarde, de la hoy noche. a las 8. Claro, y este programa también creo yo que va a ser de bendición, ¿verdad? Y vamos a aprender porque de eso se trata, de aprender. Vamos a empezar con la primera pregunta, Miguel. ¿Quiénes son los testigos de Jehová? Bueno, hoy vamos a hablar de los testigos, ¿verdad? De Jehová. Bueno, ¿quiénes son los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová son gorditos, son flaquitos, son grandes, son chiquitos, ¿verdad? Son personas normales como Igual, nosotros, exacto. ¿no? Se visten bien, ¿verdad? Algo que me llama la atención es que a veces hace tanto calor aquí en Houston que yo me siento incómodo hasta con una playera, pero ellos con su corbatita, ¿verdad? Y a veces hasta con su sombrerito van allí golpeando puertas. Normalmente van de dos en dos, ¿no? Tienen algunas enseñanzas muy especiales. Ellos normalmente van vendiendo la Atalaya y el Despertar, ¿verdad? Van distribuyendo esas revistas y algunos libros de ellos, como el que tengo acá, ¿no? Este se llama ¿Qué enseña realmente la Biblia? O sea, de acuerdo a la opinión de ellos, ¿verdad? Ajá. Y también ellos tienen una Biblia especial, ellos tienen una Biblia que ellos tradujeron. Ellos dicen que es la mejor versión de la Biblia. Desgraciadamente tiene algunas fallas garrafales, ¿verdad?, en la traducción, pero eso es más o menos lo que son los testigos de Jehová. Ellos, entre otras cosas, no sirven en el ejército, no saludan la bandera, no juran tampoco. Otra cosa que no hacen es, según la enseñanza de ellos, celebrar cumpleaños y celebrar ninguna festividad de ningún tipo, ¿no? Okay. Ellos dicen que ellos son el pueblo de Dios y que el resto de la humanidad, incluyéndonos a todos los cristianos, somos Babilonia. Oh, también. En otras Bueno, palabras, somos paganos. paganos. ¿Qué experiencias, Miguel, has tenido tú con los testigos? Bueno, algunas experiencias. Hace muchos años, cerca de 40 años antes de pertenecer a una denominación por la que participé por muchos años, la primera experiencia con algo religioso o espiritual fue con un testigo, pero fue chistoso. Me acuerdo que un amigo que vive en Chile, él me regaló con la mano derecha un libro, una Biblia, de la traducción del Nuevo Mundo a la Sagrada Escritura. En aquel tiempo yo era muy joven, ¿no es cierto? Estaba recién entrando en la adolescencia y todo eso, y con la otra mano me regaló una bolsa de marihuana. Oh, wow. Yo nunca había fumado marihuana hasta esa vez y fue algo extraño, o sea, que lo introducen a uno a una cosa y a otra. Eso no es lo que hacen los testigos. Esa persona hizo eso, ¿no?
Es solamente algo curioso, nomás que quería comentar. Después estudié mucho lo que ellos creen, lo que ellos enseñan. Me di cuenta que no estaba de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Y bueno, me alejé de ellos. Me acuerdo en un tiempo, mientras yo vivía en Florida, con un pastor amigo, los invitábamos a veces cuando golpeaban la puerta, los hacíamos pasar y entonces le comenzábamos a hacer preguntas nada más. Se daban unas tremendas enredadas porque realmente lo que ellos enseñan no está de acuerdo con la Biblia, entonces venía una pareja una semana, a la otra semana me mandaban uno diferente, siempre buscando a alguien que supiera más, ¿no es cierto? Y la verdad es que es lo que hacen siempre, o sea, si no pueden responder van a traer otra persona que según ellos sabe más para que nos explique las cosas, ¿no? Y nadie podía explicar. Cuando tú conoces la Biblia es muy difícil que ellos te convenzan. Normalmente convencen a alguien que no conoce de la Biblia, ¿no? Ajá. Porque es fácil de convencer, ¿no? Okay. Es fácil de convencer. Una de las cosas que a mí sí no me han gustado, la última vez les pregunté cuando fueron a mi casa, ahora no tengo tiempo, pero una vez estaban allí golpeando puertas y yo le pregunté, ¿tú eres salvo? No, yo no soy, bueno, yo soy salvo en Cristo, le dije, así que no necesito nada que me puedas traer, ¿no? Y bueno, son algunas cosas que podría comentarte mis experiencias con ella, ¿no? Y ¿quién es el fundador de esta denominación o movimiento? De este que grupo, decir? muy bien. El fundador de esta denominación es el señor Carlos, o fue el señor Carlos Russell, ¿no? Hay algo interesante en la historia de este señor. Fue en 1879, a la edad de 27 años, ¿no? Carlos Taze Russell comienza su trabajo en esta denominación con dos revistas, ¿no? La Watchtower, o sea, la Atalaya, ¿verdad? Y la otra que se llama Despertar. Todavía siguen haciendo eso, ¿no es cierto? Eso es lo que ellos, es el trabajo que ellos hacen, es lo que ellos dicen, ¿no? Y enseñan. Ahora, este señor Russell fue influenciado por diferentes movimientos religiosos, pero especialmente por los adventistas. Él estuvo un buen tiempo con una facción de los adventistas y de ahí sacó algunas enseñanzas, como por ejemplo ellos dicen de que Jesús es el arcángel Miguel. ¿No? Y eso suena medio raro, porque realmente si tú lees en la Biblia, en Judas, por ejemplo, el verso 8 y el verso 9, nos vamos a encontrar con algo interesantísimo, ¿no? Dice, allí en Judas dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y enseguida dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Según esto, según la enseñanza de los testigos, el diablo sería superior a Jesús entonces, claro. ¿No es cierto? Porque el arcángel Miguel aquí se muestra en una situación un poquito inferior en la jerarquía, ¿no es cierto?, de los ángeles al leer esto. Entonces, el asunto es que ellos han querido hacer aparecer a Jesús como un ser creado, ¿no? Y de allí es donde viene esta enseñanza de que Jesús es el arcángel Miguel, ¿no? Entre otras cosas, también ellos han estado poniendo fechas una y otra vez, ¿no es cierto?, de que Jesús va a venir. Recordemos que cuando tuvimos el programa sobre los adventistas, ellos también nacen poniendo fechas, ¿no? O sea, realmente son primos, son sobrinos, de ahí viene el movimiento, ¿no es cierto? Carlos Russell comenzó por allí, ¿no? ¿Y cuáles son las diferencias, Miguel, entre los que Carlos Russell enseñó y lo que se enseña hoy en día? Eso es interesante. Y esto es interesante, lo digo ¿por qué? Porque si Carlos Russell, el fundador de los testigos, estuviera hoy entre nosotros,
estuviera vivo y enseñara lo que él enseñaba, entonces lo sacarían de la denominación de los testigos, lo sacarían, lo echarían porque él enseña lo que ahora es catalogado como herejía, ¿no? Por ejemplo, Carlos Russell, entre otras cosas, usaba el símbolo del dios Sol, Ra, en la portada de sus libros, ¿no? Él también usaba el logotipo del templo de los caballeros masónicos en la cruz y la corona y sus ejemplares de la Watchtower, ¿no? Él enseñó que él era el esclavo fiel y directo, ¿no? Esto es realmente muy serio y muy duro. Los testigos no aceptarían esto, ¿no? Seguramente lo habrían echado. Incluso en ese tiempo casi lo llegaban a adorar, ¿no? Por esa aseveración que él hacía. Él enseñó que formar una organización visible no estaría en armonía con el espíritu del plan divino. Cuidado con la organización, decía, ¿no? Hoy en día también, por supuesto, lo echarían por eso. Enseñó que los cristianos son seres divinos, por cuanto todos ellos son Dios, por tener linaje de Dios, decía Carlos Russell, ¿no? Decía que en la resurrección nos levantaremos con nuestra verdadera condición de dioses. Realmente es muy serio. Él enseñaba que todo el cuerpo de Cristo, el todopoderoso Dios, participará en el trabajo de restauración de la vida que se perdió con Adán y por tanto todos serán miembros de aquella entidad que como un todo será el Padre eterno de la raza restaurada. O sea, tenía enseñanzas panteístas también, ¿no? Él decía que el arcángel Miguel era Jesús, ¿no? Él decía que no, que el arcángel Miguel no era Jesús, ¿no? O sea, él enseñaba una cosa muy diferente. Él sí permitía celebrar cumpleaños y días festivos como la Navidad, por ejemplo, que hoy son considerados paganismo entre ellos, ¿no? Enseñaba que uno se puede enlistar en el ejército siempre que no mate a nadie, o sea, siempre que no dispare, ¿no? Enseñaba que la piel blanca era mejor que la negra, ¿no? En otras palabras, lo que él estaba diciendo, que la raza blanca muestra algunas cualidades de superioridad entre cualquier otra, ¿no? Era racista este señor, ¿no? Enseñaba que la forma del cerebro de una persona determina su sensibilidad hacia Dios, entre otras cosas, ¿no? Enseñaba que Jehová gobierna su universo desde la estrella Alquione, en la constelación de las Pleiades. Bueno, de todo esto yo tengo la página y tengo la atalaya en que esto se publicó, se dijo y está. Si alguno lo necesita, se lo podríamos después facilitar, ¿no? Claro. Enseñaba que la gran pirámide de Gaza, entre otras cosas, la piedra del tabernáculo de Dios, del testimonio de Dios, según él, la cual probaba la afirmación de Russell con respecto a que el tiempo del fin abarcaba un periodo desde 1799 hasta 1914, con la presencia invisible de Jesús desde 1874 y la destrucción del gobierno actual en 1914. Esas son las cosas que él enseñaba, ¿no? Y por supuesto eso es todo lo contrario de lo que enseña la organización hoy en día. Entonces, con seguridad, si Carlos Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, estuviera entre nosotros hoy, fuera un salón del reino, ¿no es cierto?, lo expulsarían. Él no pertenecería a la denominación de los testigos porque él enseñaba cosas diferentes. No enseñaba lo mismo que se enseña hoy. Okay. ¿Quién tradujo la Biblia de ellos, Miguel? Qué bonito, qué buena pregunta. De hecho, ellos dicen que es la más correcta, que es la más imparcial de todas las traducciones. La verdad es que no se sabe realmente quién la tradujo. Ellos dicen que no quieren decir quién la tradujo porque quieren darle toda la gloria a Jehová y decir que el responsable de esta preciosa traducción, según ellos, es solamente Dios. Pero la verdad es que esto nos pone en un problema. Cuando tú no dices quién la tradujo,
Todas las demás Biblias nosotros sabemos quién la tradujo, quién trabajó en su traducción, excepto en esto. Cuando tú no dices quién la tradujo, tenemos un problema. No sabemos qué capacidad tenía esta persona para traducir. No sabemos si él sabía arameo realmente, si sabía hebreo, si sabía el griego koiné, si sabía los idiomas originales de la Biblia o los idiomas de los cuales él tradujo la Biblia, ¿no? Entonces, no sabemos qué autoridad tienen ellos como traductores, no sabemos si realmente sabían hebreo o no sabían. ¿No? Nadie lo sabe porque no se sabe quiénes fueron. El nombre ha sido guardado en secreto. ¿Cuáles son las diferencias entre su Biblia y la nuestra? Ok, es interesante esto, ¿no? Antes sobre la pregunta anterior, Bueno, de la pregunta anterior, ya te dije ¿cuánto tú me a lo estás hebreo? preguntando, ¿cuál es lo que me estás preguntando? ¿Cuáles son las diferencias entre su Biblia y la nuestra? Ok, muy bien. Hubo un juicio que se hizo, se llamó el juicio de Douglas Walsh en Escocia, ¿no? Y en ese tiempo el presidente Fred Vance, que era el supervisor, ¿no? El supervisor de todo este proyecto de la traducción de la Biblia, ¿no es cierto? Él fue puesto en el juicio y él dio un testimonio bastante interesante, mira, que yo quisiera compartirlo ahora. Él dice, y aquí está el testimonio completo, pero solamente voy a leer parte. Dice, esta es una pregunta que dice, aquí está, dice, me imagino que usted es capaz de leer y seguir la Biblia en hebreo, griego, latín, español, portugués, alemán y francés, ¿es así? Y Franz dijo que sí. Esto fue el testimonio que él dio el martes 23 de noviembre de 1954 en el juicio que se hizo en Escocia contra, que se llamó el juicio Walsh, ¿no? Entonces se le preguntó, ¿eso no es el caso de que en 1960 se preparó y publicó la que es llamada la traducción del Nuevo Mundo de las escrituras cristianas en griego? Él dijo, sí. Y usted era el que tenía la responsabilidad de supervisar el trabajo, dijo que sí. Entre otras preguntas, ¿era su deber, representante de la sociedad, revisar la traducción al inglés? Y él dijo que sí. O sea, él era el supervisor. Entonces, lo interesante es que él dice que él sabía hebreo, ¿no? Que él estaba preparado, que él conocía muy bien. Él no lo había estudiado en ninguna universidad, lo dijo, cuando estuvo en la universidad, que no se graduó. Él no estudió, no hizo nada en hebreo, pero dice que hizo estudios personales sobre el idioma hebreo y sobre el griego. Lo interesante es que al próximo día, el miércoles 24 del mes de noviembre de 1954, se le hizo la pregunta, ¿usted mismo lee y habla en hebreo? ¿Lo hace? No, yo no hablo hebreo, dijo. ¿No lo hace?, le preguntaron. No. Y ahí estaba la gente, ahí estaba el jurado. Entonces se le pregunta, ¿puede usted mismo traducir? Y se le proporciona un trozo de la Biblia en hebreo. ¿Puede traducir esto al hebreo? Dice, ¿qué cosa? El versículo 4 del capítulo 2 de Génesis. ¿Se refiere usted a hacerlo aquí?, dice él. Le dicen, sí. No, yo no intentaría hacer tal cosa. No lo quiso, no pudo traducirlo, ¿no? El ejemplo que Franz fue incapaz de realizar es algo que cualquier estudiante de hebreo del primer o segundo año hubiera podido hacer sin ninguna dificultad, sin ningún problema, pero él no pudo hacerlo. O sea, él no conocía hebreo como para ser el supervisor. Si él era el supervisor, supongo que aquellos que estaban haciendo la traducción sabían un poquito menos que él. Exacto. O sea, exacto. Es una traducción hecha por gente que realmente no sabía. Ahora, nos encontramos con este problema.
Y la pregunta tuya era sobre la traducción. ¿Cuáles son las diferencias de la traducción de ellos con nuestra Biblia y también con... Hay un libro que ellos le llaman el interlineal, ¿no? Que es una traducción que ellos mismos hicieron del griego, ¿no es cierto?, al inglés. En ese interlineal lo que ellos hacen es escribir palabra por palabra como está escrito en griego, y también palabra por palabra van traduciendo lo que ellos dicen. Lo interesante es que esa traducción interlineal que ellos hicieron difiere una cantidad enorme de lo que dice la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, vamos a poner una cosa, vamos a ir viendo en Colosenses capítulo 2, verso 9, donde dice: toda la plenitud de la deidad, ¿no es cierto?, mora en Cristo. Así lo tradujeron ellos en el interlineal, porque así está en griego, ¿no? Ellos traducen allí palabra por palabra. Toda la plenitud de la deidad, o sea, de la divinidad, está en Cristo. Así dice nuestra Biblia también. Pero en la traducción del Nuevo Mundo, en Colosenses 2.9 dice: porque en Él mora corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina. O sea, es una traducción totalmente diferente. El sentido es totalmente diferente. Acá dice de que en Él mora toda la divinidad. Acá dice que tiene alguna cualidad de la divinidad, pero no que es Dios. En el propósito, en el deseo de ellos de ocultar esta verdad preciosa y poderosa de que Jesús es Dios, entonces ellos hacen este tremendo error, ¿no? En Colosenses 1, versos 16 y 17, y voy a leer primero lo que dice la traducción interlineal de las escrituras griegas, de la Biblia, de los testigos de Jehová. Eso es lo que estoy leyendo. Dice: Cristo creó todas las cosas. Pero si la leemos en este libro, la traducción del Nuevo Mundo de la Sagrada Escritura, o sea, la Biblia, la que se usa más, la que ellos usan, la que ellos le llaman Biblia, la que ellos dicen que es la traducción más confiable, ¿no es cierto?, y menos arbitraria, dice: Cristo creó todas las otras cosas. Le agregan allí entre paréntesis. Primero decía que Cristo es el creador de todas las cosas. Eso es lo que dice el griego. Pero acá en esta traducción dice que creador de las otras cosas, queriendo decir que Él fue creado. ¿No? Entonces, ahí tenemos otro problema, ¿no? En la traducción interlineal ellos dicen: Cristo vive en mí, cuando traducen Gálatas 2.20 y 2 Corintios 13.5. Pero en su Biblia dice: es Cristo el que vive en unión conmigo, ¿no? Es una tremenda diferencia de nuevo, ¿no? Hay una tremenda diferencia. Ahora, en Filipenses 3.9 el interlineal dice: y ser hallado en Él. Y acá en la traducción del Nuevo Mundo dice: y ser hallado en unión con Él. O sea, ellos mismos no se ponen de acuerdo en sus propias traducciones, ¿no? En la propia traducción del interlineal griego que ellos hacen, ese libro que ellos tienen, donde van traduciendo palabra por palabra del griego al inglés primero, no estoy seguro si ya está en español, ¿verdad? Y si la comparas con la misma Biblia de ellos, vas a ver que hay una diferencia tremenda, ¿no? En Filipenses 2.9 dice: Dios le dio a Cristo un nombre sobre todo nombre. Pero en la Biblia de ellos dice: Dios le dio a Cristo el nombre que está por encima de todo, y de nuevo otro nombre, ¿no? Agregan palabras que no existen, ¿no? En Juan 1.1 es donde hay un problema muy serio. Yo lo voy a leer acá en mi Biblia, ¿no es cierto? Y lo voy a leer en la Biblia acá. Increíble que en el interlineal dice casi igual como está en mi Biblia, en su Biblia, en la Biblia de todos nosotros. Son casi las mismas palabras. Juan capítulo 1 y verso 1. Y yo me acuerdo haber leído alguna vez un libro de 150 páginas escrito por los testigos que se llamaba El Verbo según Juan,
y realmente no podían explicar esto. Se daban 100 vueltas, pero no podían explicar. La Biblia dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así es. Así directamente. Este era en el principio con Dios, dice, pero allí dice que era Dios. Todos sabemos que cuando habla del Verbo, entonces está hablando de Jesús. Aquí dice que Jesús era Dios. Ahora, lo voy a leer en la traducción del Nuevo Mundo de la Sagrada Escritura. Es interesante que en el interlineal, que ellos mismos traducen, las palabras que usan son las mismas casi que se usan acá. Pero cuando vamos a la Biblia que ellos usan, a la que según ellos es la más correcta y la más imparcial de todas las traducciones, nos vamos a encontrar con un problema bastante serio. En Juan capítulo 1 y verso 1, esta Biblia me cuesta a mí usarla porque es muy delgadita, ¿no? Y yo realmente no la he usado desde hace muchos años. Ok. Juan 1.1 dice, la Biblia decía: en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Acá, en la Biblia de ellos, dice: en el principio la palabra era, bueno, podemos usar la palabra, está bien traducido, y la palabra estaba con Dios, y aquí es donde viene el problema. Y la palabra era un Dios. Y Dios escrito con minúscula, ¿no? Para ellos tratar de defender su tesis, su enseñanza de que Jesús no es Dios, le agregan un, diciendo que era un Diosito chico, porque incluso lo ponen con D, con minúscula. Según ellos hay un Dios más grande que es el Padre y hay un Dios más chiquito que es Jesús, ¿no? Ellos están enseñando politeísmo, ¿no? Enseñan más de un Dios. Con eso, ¿no es cierto? Eso no es enseñanza cristiana, por supuesto, ¿no? Se opone directamente a las enseñanzas de la Biblia, ¿no es cierto? Y de todos los cristianos, ¿no? Muy eso entre otras cosas que podríamos mencionar. Lo interesante es que estamos haciendo una comparación no solo con nuestra Biblia, sino con una comparación con el interlineal griego, que es un trabajo hecho por ellos mismos. Estamos usando el material que ellos mismos han publicado, ¿no? Y usando ese mismo material nosotros llegamos a la conclusión de que la Biblia, o lo que ellos llaman Biblia, que es la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, no corresponde, ¿no es cierto?, a lo que la Biblia en sí enseña, ¿no? Otra cosa interesante, dice, por ejemplo, en Juan 8:58, decía que antes que Abraham fuese, Jesús dice: yo soy. Dios. Y es muy importante porque Jesús allí está utilizando, ¿verdad?, el lenguaje de Éxodo 3:14, donde Dios se da a conocer como el yo soy, ¿no? Pero los testigos cambian ese versículo y dice: antes que Abraham llegara a existir, yo he sido. Es algo muy diferente, muy diferente. Cuando dice yo soy, Jesús está declarando como Dios. Y eso fue el término que Jesús usó. Eso es lo que Jesús dijo. Jesús nunca dijo yo he sido. Es acomodar la Biblia para tratar de defender errores que se predican a veces. Ese es un peligro. Y quizás otra de las cosas importantes dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Juan 14:10. Así lo traduce la interlineal, ¿no es cierto? Pero cuando lo pasan a su Biblia dice: ¿no crees que yo estoy en unión con el Padre y el Padre está en unión conmigo? Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Y el último, Juan 14:14, dice: si algo me pidieren, y en la Biblia dice: si ustedes piden algo, ¿no? Son, una de Jesús dice: si me la piden a mí, otra dice: si ustedes piden nomás, ¿no? Son lo que presenta la traducción del Nuevo Mundo, no corresponde en ningún sentido a lo que
no se enseña ni la misma interlineal de ellos, ¿verdad?, ni ninguna otra Biblia. Es una traducción. Por eso la traducción de ellos no es aceptada por ningún erudito de griego ni hebreo porque no se le considera correcta. Okay. Bueno, hermanito, tú que estás ahí, si acaso tienes algún comentario, ¿verdad? Algún comentario, alguna pregunta, ¿verdad? Te puedes comunicar con nosotros por los teléfonos que vas a ver en pantalla y también por medio de Facebook, Un Café con el Pastor, o por medio de Familia TV, ¿verdad? Que estamos conectados los dos. Estamos hablando algo de muy interesante, muy importante, ¿verdad? Son cosas que tal vez si tú no sabías, bueno, aquí lo puedes aprender, o si acaso, como dije anteriormente, tienes alguna pregunta, llámanos, hazlo por medio de Facebook. Y otra pregunta muy interesante, Miguel, pero no sé si vamos a ir a un comercial por ahorita, no estoy muy segura, pero la pregunta, porque esto es algo muy importante, ¿tienen ellos historia de falsas profecías o falsos profetas, Miguel? Eso es interesante. Es una pregunta muy interesante. Y parece que vamos a ir a un comercial. Okay, vamos a esperar porque está buena la pregunta. Me gustaría, de verdad, tomar un poquito más de tiempo. Regresamos, hermanos. ¿Sufres de caída de cabello por medicamentos, enfermedades como el cáncer, diabetes, estrés, o simplemente has llegado a una edad en donde tu cabello no da para más? Tenemos la solución para tu problema. Llama ahora mismo a Pelucas Adri para una demostración sin compromiso. Y podrás decir como muchas mujeres, ¿será posible que sea peluca? Llama ya al 713-875-9023. 713-875-9023. Ya estamos de regreso. Quería quedarme un poquito, ¿verdad, Miguel, en esto porque creo que es algo muy interesante, ¿verdad? Estamos hablando acerca de los testigos de Jehová, ¿verdad? Lo que ellos enseñan. Y la pregunta era, ¿tienen ellos historia de falsas profecías o falsos profetas, Miguel? Claro. Antes de contestar, quiero decir, si hay algún testigo de Jehová allí o alguna persona simpatizante, les voy a decir simplemente de que a las personas nosotros no tenemos nada contra ellas, son amistosas, son agradables algunos, ¿verdad? Son personas normales, igual que cualquiera. Nosotros lo que estamos hablando es de su enseñanza, ¿verdad? Y de su organización. Ahora, en cuanto a lo que tú me dices, ¿acaso hay falsas profecías en la historia de los testigos, verdad? A eso creo que te estás refiriendo. Voy a decir alguna. Primero, ellos dicen que la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, de Apocalipsis 16:4, terminaría en 1914. Eso fue lo que ellos enseñaron en el año 1889. En la página 101, ¿verdad?, del libro del tiempo se ha acercado. Dice que en 1914 iba a venir la destrucción completa del gobierno actual de la tierra y que ya había comenzado, ¿no? Eso dijeron ellos por allá en el año 1889. Se equivocaron, ¿no? Se equivocaron. Bueno, en 1919, es que estamos hablando algo, cuando alguien hace una predicción está en cierto sentido profetizando, ¿verdad? Está diciendo que, incluso ellos dicen que hablan en nombre de Dios, así que están profetizando, aunque digan que no. En 1915 ellos dicen que la gran batalla del Dios Todopoderoso, de Apocalipsis 16:14, la cual terminará, y acá le cambiaron, esto fue en 1917, donde ellos escriben, en 1915, ¿verdad?, con la destrucción completa del gobierno actual de la tierra. Ya ha comenzado, el tiempo se ha acercado, ¿no es cierto? En 1917 escriben esto otro. Así también en el año de 1918, cuando Dios destruye a las iglesias al por mayor,
y a sus miembros por millones, sucederá que cualquiera que escape tendrá que revisar las obras del pastor Russell para aprender el significado de la caída del cristianismo. Esto es sacado de un libro llamado El Misterio Terminado, que se escribió en 1917, y esto está en la página 485, traducido del inglés, ¿no? En el año 1920, en el libro que se llamaba Millones, que ahora viven, no morirán jamás, yo alcancé a leer ese libro, dice así, en 1925 deberá marcar la resurrección de los fieles, dignos de la antigüedad, basado en las promesas hechas en la divina palabra. Debemos alcanzar la positiva e indisputable conclusión de que millones que ahora viven no morirán jamás. Hay algo interesante. Ellos en California hicieron una casa que le llamaron Betel. Era una casa donde ellos pensaban que por ahí en el año 1930, algo por allí, iban a resucitar los patriarcas y algunos personajes bíblicos muy importantes, ¿no? Entre ellos Moisés, Abraham y todo eso. Y entonces hicieron una casa para que ellos vivieran allí en ese tiempo, ¿no? Claro, la casa nunca fue ocupada por ellos, porque nunca resucitaron así. Entonces ellos dijeron que habían resucitado, pero que habían resucitado en espíritu, ¿no? ¿Habían resucitado en cómo? En espíritu. En espíritu. Okay. Claro que sí. Okay. Interesante, ¿no? Claro. Interesante. Ahora, en 1940, más bien en 1938, en el libro que se llama ¿Dónde estamos ahora? En el artículo que se llama ¿Dónde estamos ahora? La Atalaya, en la revista La Atalaya, de noviembre, ¿no? En la página 1, ¿no es cierto? Página 324, decía así, el noviembre 1 fue eso. Parecería, por lo tanto, que no hay un mandato escritural o razonable para traer niños a este mundo inmediatamente antes del Armagedón, donde estamos ahora. O sea, ellos decían que ya estábamos en el Armagedón, ¿no? Por allá en el año 1938. 38. El Armagedón de los testigos ha durado mucho, es bien largo, ¿no? 38. Y también en el año 74, o sea, hace poco tiempo atrás, ¿no? En el libro Ministerio del Reino, en julio, en la página 3, ellos dijeron, hay informes de hermanos que están vendiendo sus hogares y propiedades y están haciendo planes para terminar el resto de sus días en este viejo sistema, en el servicio de precursor. Ciertamente esa es una selecta manera de usar el corto tiempo que queda antes del fin del mundo inicuo. Ahora, en el libro Razonamiento a partir de las Escrituras, en 1989 ellos escriben, personas y organizaciones que proclaman mensajes que ellas atribuyen una fuente sobrehumana, pero que no tiene como fuente al Dios verdadero, ni está en armonía con su voluntad revelada, son organizaciones caídas. Pero eso es lo que ellos estaban haciendo. Ellos han estado haciendo eso por muchos años. La organización, la sociedad ha estado predicando una y otra vez que viene el Señor y bueno, han fallado, han puesto fechas, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros usáramos la forma de medir esto que decía o que se dijo ahí, que ellos mismos usan, en el año 1972, por ejemplo, en la Atalaya de septiembre, escuchen lo que dice esto. ¿Tiene Jehová un profeta para ayudarles, para advertir de los peligros y declararles cosas verdaderas a este mundo? Dice, estas preguntas pueden contestarse afirmativamente. ¿Quién es este profeta? Y escuchemos. Esto está en la Atalaya de septiembre 1 de 1972, o sea, hace no mucho tiempo. Este profeta no era un solo hombre, sino que era un cuerpo de hombres y mujeres.
era el grupo de seguidores de los pasos de Jesucristo que se conocían en ese tiempo como estudiantes internacionales de la Biblia. Hoy se le conoce como testigos cristianos de Jehová. Por supuesto, es fácil decir que este grupo actúa como profeta de Dios. Otra cosa es probar. La única manera en que se puede hacer esto es repasando el registro. ¿Qué muestra esto? El registro muestra que realmente ellos no han sido profetas del Señor, ¿no es cierto? Que se han creído profetas, está bien, pero son falsos profetas, ¿no? La revista El Atalaya y la revista El Despertar han demostrado una y otra vez que ellos siguen falsas profecías, ¿no? Hablando de esto mismo, de Deuteronomio, y perdón que lea tanto porque es importante, ¿no? Dice Deuteronomio, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no lo haya mandado a hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conocemos la palabra de Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta. No tengas temor de él. Deuteronomio 18, 20 al 22. Bueno, estamos aquí para decir claramente y sin miedo a equivocarnos, la organización de los testigos de Jehová ha declarado en algunas de sus publicaciones que ellos son el profeta de Dios, el mensajero de Dios para nuestro mundo. Y ellos han profetizado muchas cosas que según ellos Dios había dicho, pero que nunca se cumplieron. O sea, no es profeta de Dios, siguiendo, por supuesto, ¿no es cierto?, la fórmula que nos presenta Deuteronomio, ¿no? Ellos no han seguido, no cumplen con los requisitos de ser profeta del Señor, ¿no? Ellos una y otra vez, por ejemplo, en el libro Buenas Nuevas, publicado en 1976, en el capítulo 2 y en la página 14, dice, ¿qué queremos decir con la palabra inspirado? Significa que Dios, el creador del cielo y la tierra, impulsó a estos hombres por medio de su espíritu o fuerza impulsora invisible, poniendo en la mente de ellos lo que habían de decir o como su palabra o mensaje para la humanidad, hablando de ellos mismos, que Dios les puso las palabras, que Dios les puso el mensaje, que Dios les dijo que dijeran lo que dijeron. O sea, Dios les dijo, les enseñó a decir mentiras, es lo que ellos están diciendo, ¿no es cierto? Pero no es así. Por supuesto que no estamos contra las personas, pero sí esa organización está equivocada. Lo malo de esta organización es que dice que todos los que no creen como ellos, todos los que no aceptan su mensaje, son Babilonia, ¿no es cierto? Y te dicen, sálete de Babilonia y vente acá con los testigos, sálete de la mentira y vente a la verdad, te dicen ellos. Pero desgraciadamente ellos están llenos de error. Han cometido errores una y otra y otra y otra vez, ¿no? Entonces cuando cometen un error dice, bueno, somos humanos, nos podemos equivocar, reconocemos que cometimos un error, ¿no? Por supuesto, después de que dicen que Jesús iba a venir y no vino, ¿quién no va a reconocer el error? ¿No? Tienen que reconocerlo. Eso es lógico, pero eso también demuestra que no son profetas del Señor, que no hablan de parte de Jehová, ¿no es cierto?, que realmente no son testigos del gran Jehová, de nuestro Dios. De nuestro Dios. Ay, qué interesante, hermano. Nuevamente, si tienes algún comentario, te puedes comunicar con nosotros por la página de Facebook, ¿verdad? Un Café con el Pastor, o por medio de Familia TV. O también puedes llamar a los teléfonos, como dice mi esposo, él tiene la documentación, ¿verdad?, con la que está hablando, no solamente está aquí hablando nada más porque él quiere, sino todo documentado, ¿verdad?, como debe de ser. Ahora, aquí hay una pregunta muy interesante, Miguel. Si una persona está muriendo y esta persona necesita una transfusión de sangre, según los testigos de Jehová, ¿qué se debería de hacer en ese caso? Ok, muy buena pregunta.
Este libro se llama ¿Qué enseña realmente la Biblia? Esto no es algo que yo voy a inventar, no es algo que yo voy a decir, voy a leer simplemente de uno de los libros de los testigos de Jehová. ¿Ok? En este libro dice, ¿están incluidas las transfusiones en el mandato de abstenerse de sangre? Y ellos dicen, sí lo están. Pongamos una comparación, si el médico le dice que se abstenga del alcohol, ¿significa que no debe beberlo, pero sí puede inyectarlo en las venas? Realmente la comparación es absurda, ¿no es cierto? Sabemos que el alcohol en las venas o fuera de ellas, el resultado va a ser el mismo, ¿no es cierto? Estamos hablando de cuestiones de salud, te va a hacer daño inyectarte alcohol como tomarlo, más daño te va a hacer inyectarlo, ¿no? Estamos hablando de efectos insalubres, ¿verdad? Ahora, pero ¿qué ocurre si un cristiano está gravemente herido y desea o tiene que someterse a una operación seria? Esto está en la página 130 del libro ¿Qué enseña realmente la Biblia? ¿No? Supongamos que los médicos le dijeran que si no le ponen sangre, morirá. Lógicamente el cristiano no quiere morir. Como desea conservar el valioso regalo de la vida, estaría dispuesto a recibir otros tratamientos médicos que no implicaran un mal uso de la sangre. Por eso aceptaría alguno de las diversas alternativas a la sangre que estuviera a su alcance. Pero estamos hablando de que hay casos en que si tú no haces transfusión de sangre, la persona se muere, ¿no? Y entonces ellos dicen, ¿violaría el cristiano la ley de Dios para alargar un poco su vida en este sistema de cosas? Jesús dijo, el que quiere salvar su alma o su vida la perderá, pero el que pierde su alma por causa de mí la hallará. Y siguen hablando de esto mismo, diciendo de que uno, si se está muriendo y le van a poner una transfusión de sangre, uno debiera morirse nomás. Hay un caso muy famoso, Selena creo que era testigo, y leí por allí que una de las causas de su muerte había sido que no le habían podido poner transfusión. Yo no estoy seguro de eso, lo leí así nomás, realmente no puedo afirmarlo, ¿okay? Claro. No lo estoy afirmando. Pero sí, han habido muchos casos de gente que ha perdido la vida por no hacerse transfusiones de sangre. Ahora, ¿de dónde sacan eso? La Biblia lo que dice es que no debemos comer sangre, eso sí, la Biblia lo dice. Una cosa es comer sangre y otra cosa son transfusiones de sangre, ¿no? Una cosa es comer un animal, ¿no es cierto? Y comerse la sangre del animal. Y otra cosa es que te pongan transfusiones para salvar tu vida, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. En el ejemplo que mostraron del alcohol, que es en el que se basan ellos, el alcohol te hace más daño, pero en lo que estamos hablando es que la sangre salvaría tu vida. Si tu hijo está por perder su vida y con una transfusión de sangre tú se la puedes salvar, hermanito, eso no es contrario a la Biblia. De hecho, te voy a decir una cosa, somos salvos únicamente porque Jesús nos dio su sangre, ¿no? Es más, Jesús nos enseña que aquel que no recibe su sangre, ¿no es cierto?, no tiene vida eterna, ¿no? Si Jesús entregó su sangre por nosotros y nos salvó en su sacrificio por nosotros, ¿por qué no vamos a aceptar entonces, ¿no es cierto?, la sangre de una persona para salvar a otra, ¿no? Eso es un extremismo peligroso, ¿no? Muy peligroso. Muy interesante, ¿eh? Ahora, ¿existían, Miguel, las transfusiones de sangre en el tiempo de la Biblia? Bueno, muy buena pregunta. Las transfusiones de sangre sí existieron en el tiempo de la Biblia. Existieron 2000 años antes de Jesús. Se usaban con propósitos de salud. Hay mucha documentación en cuanto a esto. Sin embargo, la Biblia guarda silencio en lo referente a transfusiones, porque cuando la Biblia habla de comer sangre, no está hablando de transfusiones de sangre.
¿no? Si fuera así, no solo diría el apóstol o en el Antiguo Testamento también, no solo diría no comer sangre, sino que diría no hacer transfusiones de sangre. Pero la Biblia no habla de eso, a pesar de que era muy común usarla en Egipto, por ejemplo. En Egipto se usaba y Egipto no estaba demasiado lejos de Israel, ¿no? Ahora, acerca de eso, de lo que estás hablando, ¿verdad? ¿Será de que, bueno, es pecado realmente, de lo que estamos hablando de la sangre, saciar ese apetito, ¿verdad? A la sangre. O sea, como ahorita, ¿verdad? Que hemos entrevistado a muchachos que practican el vampirismo. Y toman la sangre, o sea, es algo que ellos desean tener, ¿verdad? O sea, eso es pecado. Claro, claro. Entonces, eso es otra cosa. Aquí estamos hablando de beber sangre, ¿no es cierto? Y estamos hablando de una transfusión. Y esto es importante. Cuando tú bebes sangre, por ejemplo, no sabes a quién le bebes la sangre o de qué bebes la sangre, y las enfermedades del animal o de la persona van a estar en la sangre y tú te vas a fácilmente enfermar, ¿no? Te puedes hasta morir. Bueno, cuando hablamos de transfusiones, hoy en día es muy difícil sufrir algún contagio, ¿no? Es muy difícil. Así que realmente no hay comparación. Claro. Si salvas una vida por una transfusión, no es lo mismo que comer Exacto. un pedazo ahí de prieta, que le llaman en mi país, que es la sangre cocinada, frita, ¿no es cierto? Ajá. No. Sí, hay un platillo. De eso habla hay un la Biblia, platillo sí, en la México. Biblia habla de Claro. eso, la Biblia es clara en cuanto a eso, eso está reafirmado en el Nuevo Testamento, no es algo solamente del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Pero no es lo mismo, de ninguna manera, Exacto. ¿no?, que transfusiones de sangre. Exacto. ¿A quién le llaman la manada pequeña, Miguel? Ok. Entre las doctrinas curiosas, ¿verdad?, de los testigos, ellos dicen que hay un grupo que va a ir al cielo, pero la mayoría va a vivir aquí en la tierra. El grupo que va a ir al cielo es lo que ellos llaman la manada pequeña, que dice que son los 144.000 que menciona Apocalipsis. Realmente no hay base bíblica para pensar eso, pero normalmente esta manada pequeña son los que escriben la Atalaya, el Despertar y los libros de ellos, ¿no es cierto? Y ellos siempre tienen un grupito vivo. Me acuerdo que una vez cuando yo estaba por allá interesado, hace 40 años, me iban a presentar uno de los miembros de estos 144.000, nunca lo conocí, ¿no es cierto? Ellos dicen que son los únicos que nacen de nuevo. Jesús dice que, y esto es muy serio, porque Jesús dice que aquel que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ajá. Entonces ellos dicen que nadie necesita nacer de nuevo excepto los que son de los 144.000. ¿No? Es muy serio, esto es muy serio. Y otra cosa más también es que cuando ellos celebran la Pascua, que vendría a ser la Santa Cena, la Cena del Señor, que lo celebran una vez al año, el 14 de Nisan, ¿no es cierto? Cuando celebran eso, ellos pasan el pan y pasan el vino por la congregación, pero si no hay allí nadie que sea de ese grupo especial, si no hay nadie que sea de los 144.000, entonces nadie va a comer. Oh, wow. Si hay alguno, solamente esa persona va a comer, porque para ellos la comunión, el pan y el vino no la puede practicar nadie más, a menos que sea de los 144.000. Curioso y, por supuesto, muy alejado de la Biblia. Bueno, ya estamos con un poquito de tiempo y me gustaría hacerte esta pregunta, Miguel. Para ellos, ¿qué es el Espíritu Santo? Wow. Para ellos el Espíritu Santo es solamente una fuerza activa. Dice que es solo como una energía. Pero la Biblia me dice que el Espíritu Santo hace decisiones, que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles, que el Espíritu Santo es el que decide a quién le da los dones espirituales, que el Espíritu Santo habla. La Biblia menciona muchas veces y de muchas maneras, habría que estar ciego para no leerlo, de que el Espíritu Santo tiene personalidad. Exacto.
De hecho, cuando Jesús está bautizando, el Padre habla desde los cielos, el Hijo está siendo bautizado y el Espíritu Santo aparece en la forma de una paloma. Amén. ¿No? Sí. O sea, ahí están los tres. Exacto. ¿No? Exacto. Están los tres, eso se ve en muchas partes de la Biblia y en muchas partes de la Biblia se menciona y se deja claro que el Espíritu Santo es divino y no solo es divino, sino que también, ¿no es cierto?, tiene personalidad. Bueno, y por último, la última pregunta ya rapidito, ¿verdad? Estamos ya a punto para terminar. ¿Quién es Jesús según ellos? Un Dios chiquito. Un Dios chiquito. El arcángel Miguel, Okay. ¿no? Y ni siquiera es el Salvador, porque ellos nunca pueden decir estoy salvo, ¿no? De hecho, la enseñanza de los testigos es que aquellos que sean fieles a la sociedad van a pasar por el milenio, van a estar vivos en el milenio y recién después, cuando se termine el milenio, se va a definir quién va a vivir por la eternidad y quién no. Tiene, de todo lo que hemos ¿Quién hablado, va a estar completamente salvo y quién no? Exacto. De todo lo que hemos hablado, Miguel, tienen muchas cosas, no sé si iguales, pero a comparación, ¿verdad? Los adventistas del séptimo día, o sea, de lo que practican, de lo que ellos... De hecho, ellos también no creían en la Trinidad hasta después de la muerte de la profetisa. No los adventistas. Son muy parecidos, vienen de una misma raíz. Pues ya estamos al final, hermanitos. Como dijimos anteriormente, comunícate con nosotros y recuerda, aquí vamos a estar el domingo también a las 9 y que Jesús es tu solución. Nunca te olvides de eso. Hermano. Claro Jesús que sí. es tu solución. Dios te bendiga. Amén. Familia TV presentó su programa Un Café con el Pastor Leiva. Gracias y que Dios le bendiga.